El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, dando inicio a la última dictadura militar en Argentina. Miles de personas fueron desaparecidas por pensar distinto. Esta no es una entrevista, es un acto de memoria. Es escuchar a quien heredó una historia silenciada por la violencia y el terror. Es recordar para que no se repita. Hoy en el íntimo, Carlos de la Fuente. Carlos, querido, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a vos primero por la invitación y debemos decir gracias a una persona en común. Es verdad. Ya lo vamos a nombrar de entrada, que es Ricardo alias Richard Flores. Es verdad, que es el responsable también de este hermoso cerebro que vemos acá atrás. Lo tenemos muy acá implementado. Me estoy enterando del cerebro. Sí, claro, Richard, un crack. Bueno, como te dije, muchas gracias por estar acá. Es un placer recibirte. Y quiero ir un poco cronológicamente. Bien. Quiero ir al 11 de mayo de 1976 y bueno, que nos cuentes un poco sobre ese día donde empezó todo. Bien. Sí, de alguna manera es el inicio es una situación trágica puntualmente, tiene que ver con la fecha en que, bueno, se dio la desaparición de mi viejo. Ellos ya habían estado presos, ambos, tanto Yolanda, mi mamá, como Carlos, mi papá, eran militantes del PRT, del ERP, y en el año 72 habían caído presos, habían estado en Rawson, al sur, y salieron con la opción de campo. En realidad entraron en el 71. Tuvieron un año y un poquito más. Y en esa opción de campo era que bueno, podían salir los presos políticos, pero tenían que irse del país. En ese periplo, digamos, de los países aliados, vamos a decir, con las resistencias de insurgentes de América Latina, en uno de esos pasos por la isla de Cuba, mis viejos buscaron, después de la tortura, obviamente, la posibilidad de tener un nuevo hijo, y bueno, yo nací circunstancialmente, vamos a decir, en Cuba, en La Habana. Así que hasta el año y 8 meses más o menos de nacido estuvimos ahí. Y después hubo una discusión voy un poquito más atrás porque sí, es importante. Una discusión entre mis dos padres de, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Porque claramente iban a volver a la Argentina. Y aparentemente en el plano teórico la gana Yolanda la discusión, que es con los hijos o con los hijos. Mi viejo no quería exponernos porque se sabía que era un momento muy delicado. Y bueno, supuestamente vuelve a la Argentina con la misiva de mandar los documentos para que después nosotros podamos volver. Mi viejo tenía unos temas ya de salud, pulmonares, él estaba bastante mal desde la infancia. Y bueno, se ve que llegó decidido a dejar un poco el resto que le quedaba, entonces nunca mandó esos papeles. Y en un momento mi vieja con un compañero que tenía 2 hijos de la edad parecida a mi hermano Pablo y yo, y decidimos, o sea, deciden ellos, adultos, pasar como si nosotros fuéramos sus hijos. O sea, ya mi vieja decidió no esperar más. Uh-huh. Y de esa forma llegamos a Argentina. La familia de mi madre es de Misiones, ¿viste? El bracito ahí de la Argentina, que es limítrofe con Paraguay. Entonces entramos por Paraguay a Misiones y ahí se da el encuentro. Y después de un tiempo, en ese 11 de mayo del 76, nuestros padres estaban haciendo, era muy común que se trasladaban mucho los militantes en el conurbano bonaerense, ahí en San Francisco Solano. Estábamos haciendo una casita precaria y de hecho habíamos ido con mi viejo a comprar las chapas para esa casa. Y bueno, los protocolos de seguridad eran como muy marcados, muy claros. Si había una hora de encuentro tenía que ser esa. Y cuando mi vieja ve que nosotros no llegamos a la hora que teníamos que llegar, ella imagina un poco ese destino. Y bueno, y mientras tanto lo que pasó es que hacen una pinza, este procedimiento que hacía la policía, donde paraban vehículos, en este caso era un ómnibus de la empresa Halcón, el 148, y en ese momento que se detiene el ómnibus, todo esto ya es reconstrucción, ¿no? Mi viejo estaba sentado aparentemente conmigo en los asientos de atrás, la puerta estaba abierta,
y sabiendo lo que pasaba con los hijos de los militantes que caían presos, que eran usados como botín de guerra, en un acto, nosotros entendemos, de amor, ¿no? Él decide desprenderse de mí, me dice que vaya hacia la esquina, que confíe y que alguien me iba a levantar. Entonces yo hago eso. Pasa que en el documental hay un hecho puntual que es que Andrés Dunayevich, que es el director, que después te voy a contar cómo llegamos a esa instancia, cuando estamos en una entrevista como esta, porque en definitiva fueron 4 entrevistas, lo que después terminó en eso que fue como una película, digamos, es un documental, pero es una película. Yo le contaba justamente cómo yo conté durante mucho tiempo ese hecho, y lo conté de una manera errónea. ¿Vos cuántos años tenías ahí? Claro, yo ahí tenía 2 años y 8 meses. Bien. ¿Está? Bien. Pero yo lo contaba como que el procedimiento había sido en una mitad de cuadra. Entonces, después de esto que yo te cuento, termino en una esquina, y de la otra esquina venía una persona que es... Aurelio Abel Mazuco. Exactamente. Un vecino de San Francisco Solano, que no tenía una militancia, pero que era un vecino, después supe, muy querido en el barrio, de participación vecinal, de los corsos barriales, el tipo siempre estaba. Y bueno, entonces yo lo contaba así, ¿no? De que el tipo venía caminando, veía la situación de detención, imagino no amistosa, como se daba en esa época, y una mirada fuerte se cruza con la de él, y sigue su camino, y cuando me encuentra en la esquina, ata esa mirada con mi presencia, entonces me levanta en brazos, y yo lo contaba así. Eso le estaba diciendo a Andrés, y él pone eso, ¿no? Como, y en realidad le estaba contando esto de que yo lo conté durante mucho tiempo de ese modo, que en realidad no había sido así. O sea, cuando yo hago terapia por primera vez, no sé, a los 20, 21, por suerte ya estaba viviendo de nuevo con mi vieja, nos habíamos reencontrado. Entonces, en ese intercambio después de la terapia, justo cuando hablo de la desaparición, bueno, hace una transferencia la analista, la comparto con mi vieja, y me dice, pero no era así. ¿Cómo que no? Me dice, no. O sea, Aurelio venía de la otra esquina. O sea, en realidad, él venía de esta esquina, pasó, vio el procedimiento, llegó a la esquina, unió la mirada, te levantó y se fue. ¿Sí? Yo lo contaba que venía del otro lado, me levantaba, llegaba hasta ahí y se daba como una situación de mirada. Bien. Y entonces la analista me dice, pero vos imagínate, 2 años y 8 meses, vos trabajás con niños. Un niño que está su padre siendo cachado, digamos, cualquier niño hubiese manifestado algo porque estaba su padre. Y yo nunca lo había pensado. Entonces, comparto eso con mi vieja. Me dice, no, pero eso nunca ocurrió. O sea, entonces la bronca era por qué cambié el relato, ¿no? Y bueno, en realidad justo Andrés cuenta eso cuando yo le estaba justamente afirmando cómo se había dado que yo había hecho una vueltita y quizás inventarse una despedida, ¿no? O sea, claro, un momento de... Sí, eras muy chico también, ¿no? Era muy chico, pero esta reconstrucción, digamos, nos llega... Y ahí voy un poquito, no sé si capaz que la tenés a la pregunta. Después, unos años después, tuvimos la posibilidad de conocerlo con mi vieja. Ajá. No sé si lo tenías por ahí. Sí, pero sí, dale, metele. Si no, sí. Lleguemos sí. Llega. Vos quieras. Seguí, me encanta. Bueno, ese fue el momento, digamos, para mí de la fortuna, de la maravilla, de que una persona empática, solidaria, sensible, aún sin una militancia, digamos, partidaria, pero sí consciente de todo lo que estaba sucediendo en el país, se mete en un problema, ¿no? O sea, levanta a un niño que sabe que es víctima de una situación, por tanto, bueno, la va a tener que resolver. Pero en ese momento simplemente se va conmigo, estuvimos más o menos 2 semanas juntos y él estaba fascinado con el vínculo que se había generado, pero cada vez que apoyaba la cabeza en la almohada pensaba en su familia, en la familia que me podía estar buscando. Entonces fue a un par de radios, un par de periódicos de Buenos Aires, y lo que menos hacía mi vieja era escuchar una radio, andaba sin ton ni son para todos lados con mi hermano, había desaparecido toda la célula de mi vieja, porque
después supimos que un compañero, bueno, se ve que cantó en la tortura, entonces fue como medio que en el momento, entonces mi vieja quedó como aislada también. Y bueno, y se regaló en varias oportunidades buscándome. Entonces en un momento se sienta en una plaza y mira un kiosco de revista y en la primera plana del diario aparecía mi foto, o sea, era Mazuco conmigo en brazos, y decía crónica de un muñeco extraviado o un muñeco perdido, algo así. Y de esa forma, digamos, mi vieja empieza el proceso, digamos, del reencuentro. Ella piensa que puede ser una trampa, entonces, porque a mi vieja también la buscaban. Entonces un hermano de mi mamá, mi tío Carlos, que en ese momento estudiaba en el liceo militar, por tanto tenía ese corte, digamos, característico, y bueno, es él con otro primo, también estudiante del liceo militar, los que van a buscarme. Y Mazuco atiende, pero bueno, dice, no, yo como sé que ustedes no había celular, no había... Sí, o sea, te salvó de un momento y capaz que te está entregando a la misma persona. Entonces, aparte como lo veía con la apariencia, digamos, entonces él dice, bueno, yo necesito algo para que Carlitos reconozca que está su madre detrás de todo esto. Entonces pide una foto. Entonces, bueno, vuelta atrás mi tío, hay una foto, por supuesto, que la recordamos con mucho cariño, que se saca mi vieja que de hecho, sin saber a Andrés, dice, ¿cómo no me diste esa foto? Cuando mi hermano en el documental abre un baúl de fotos, la primera foto que se ve en el documental es esa, que es mi vieja. Le dije a Andrés, mira, está la foto ahí, el documental. Oh, qué bueno. Y está, y ahí yo reconozco, entonces, en la segunda vez que mi tío Carlos me va a buscar, recién ahí es que él, bueno, y yo lo veo a mi tío, y no lo vimos más al hombre. Entonces mi vieja, todos mis cumpleaños, le mandaba una carta, y no sabía de agradecimiento, pero nunca sabía si le llegaba. ¿No lo vieron más porque querían cortar el vínculo por las dudas por seguridad o simplemente porque estaban No en la lo vimos ustedes? más porque en realidad, sinceramente, no lo vimos más hasta el año 85, que eso es lo que te quería contar. Hasta ahí, mi vieja mandaba siempre una carta, los 20 de julio, y no sabía si llegaba a destino. Y en un momento se había dado, después de la vuelta a la democracia, que en Argentina fue en el 83, cuando empiezan los juicios a las juntas militares, había una rama, digamos, de la parte paterna, digamos, que una abuela muy católica, muy creyente, que tenía un vínculo muy fuerte con su hijo Carlos, pero que tenía como una cosa que no comprendía de su entrega, su militancia, un enojo. Y bueno, y cuando empiezan los juicios y se escucha a los propios responsables decir lo que dijeron, empieza como a querer volver a vincularse con esos hijos, con esos nietos. Entonces se dio en el marco de un reencuentro con mi lado, digamos, paterno, que prácticamente no teníamos vínculo, y es en uno de esos viajes en Buenos Aires, estando en la casa de mi tía Irma, que en un momento mi vieja me dice, ¿no te gustaría que conozcamos a Abel Mazuco? Le digo, me encantaría, claro, porque no estamos lejos. Le digo, bueno, vamos. Entonces, bueno, ahí se da la situación, creo que fue el año 85, que simplemente teníamos esa dirección, que había una supuesta mueblería, y allá fuimos, con mi vieja. Y ahí hubo un encuentro realmente maravillosamente mágico, porque mi vieja fue la única vez que lo vio y le pudo agradecer en persona. Llegamos a la mueblería, hacía pocos días que se había habido un incendio, entonces los vecinos nos direccionaron hacia donde había improvisado una mueblería, cruzamos ahí en San Francisco Solano una avenida, hace poco el año pasado estuve por ahí, y ha crecido mucho la zona, pero en aquel momento, tenía un desarrollo bastante más pequeño que el actual. Entonces cruzamos esa avenida y había improvisado, sí, tal cual, una mueblería, 2 personas atendiendo al público, y yo le digo, a mi vieja es él. Me dice, ¿estás seguro? Sí. Entonces me paro de costado a él, estaba atendiendo a un matrimonio, y yo estaba ahí, con el mismo corte taza que cuando era niño. Entonces, claro, cuando el tipo hace así, y sigue, y de golpe hace así, dice, Carlito, se le llenan los ojos de lágrimas, cierra la mueblería, nos vamos a un café ahí en la esquina,
Y bueno, y ahí, justamente en esto que te contaba del momento ese donde empiezo a hacer terapia, también en ese intercambio, mi vieja en una me dice, ¿vos no te acordás? Porque dice, vos volviste de ahí y nunca contaste nada. O sea, es como si esas 2 semanas no hubieran ocurrido. Me dice, yo no te quería preguntar cosas, pero esperaba que vos contaras cosas. ¿Y vos recordás esas 2 semanas? Tipo, Cero. Nada, claro. Cero. No Por eso tenés te recuerdo, digo claro. lo que es la cabeza Claro. y los mecanismos que se ponen en juego y cómo cada mente es distinta. Hay como una cuestión, me parece, de supervivencia muy fuerte, donde aparentemente habría algo ahí que sabe lo que a uno lo daña, ¿no? Porque no a todos lo daña lo mismo. Sí, claro. Entonces hay un bloqueo de esa situación, que era un poco lo que te contaba antes Sí. de Ramiro en el documental, como él se acuerda todo teniendo la misma edad. Pero bueno, fíjate que el tipo es abogado, retiene números, retiene cosas y yo digo, ¿cómo hace? Claro. Entonces capaz que tiene esa forma, ¿viste? Pero bueno, yo ahí es donde me entero porque mi vieja me dice, ¿vos te acordás que cuando nos encontramos con Mazuco empezaste a preguntar por la hamaca, por el perro? O sea, fue la única vez que se abrió algo. Entonces ahí donde yo digo, bueno, evidentemente, si está ese recuerdo, para atrás también. O sea, los recuerdos conscientes de mi viejo, yo no me acuerdo, como por ahí se acuerda Ramiro o mi hermano que tenía 3 años más. Claro. O sea, es todo reconstruido a partir de relatos. Sin embargo, mi viejo andaba mucho conmigo, porque yo era más chico y era menos riesgoso, digamos, si él caía conmigo que si caía con Pablo, que tenía ya 6 años, ¿viste? Claro. Después estuve viendo también que tu mamá puede ser que te haya dicho que tenían que contar como otra historia. Sí, sí. Para claro. como, o sea, cuidar un poco también la integridad de ustedes por las dudas, porque seguía todo fácil, ¿verdad? Sí, claro, como te decía, esto fue en el 76 y la dictadura duró hasta el 83. Y a veces uno como niño, en este proceso de desarrollo del documental, que ha significado también como una instancia de reparación, si se quiere, uno no lo imagina, de repente ofrece el testimonio porque te parece que está bueno lo que puede salir, pero cuando lo transitas, y esto lo hemos hablado mucho con mi hermano y con Ramiro y Martín, bueno, no deja de ser una instancia también de volver a pasar, ¿viste? Por esos lugares y ya desde el adulto hacer otras lecturas también. Entonces, ¿qué pasa? Uno como niño capaz que no era consciente pero claro, mi vieja... Estaba el peligro ahí, claro. Seguro. Aparece un ex compañero en un encuentro, no tengo muy clara la circunstancia, pero alguna instancia del PRT en Buenos Aires, y un compañero que había conocido en la compañía de monte en Tucumán, que era una persona bastante conocida en Córdoba, le ofrece como una manera de guardarse que se vaya un tiempo a Córdoba. Entonces le ofrece su casa. Y bueno, mi vieja no tenía muchas opciones y termina aceptando ese ofrecimiento. Y entonces de esa forma llegamos a Córdoba. O sea, para mi madre Córdoba es el lugar de incilio, para mí es la infancia, para mi hermano y para mí es el lugar donde, bueno, empezamos a construir de a poco un mundo, digamos, de relación con otros niños, ¿no? Entonces, no tengo muy claro la fecha de cuándo fue, pero no pasó mucho tiempo desde la desaparición hasta que nosotros arribamos a Córdoba. Y bueno, y ahí empiezo a relacionarme con otros niños y mi vieja, como yo era muy sociable, yo contaba las cosas, me dijo, mirá, la realidad es esta, la verdad es esta, pero no la podemos contar así. Y bueno, entonces vamos a contar que fue un accidente de tránsito. Y nada, son cosas que uno las va retomando más de grande. Sinceramente no me acuerdo mucho de todo eso. Mi hermano sí lo tiene como más presente, de que me haya generado, viste, una cuestión, simplemente transité con eso, y bueno, mi grupo de amigos, digamos, que lo fui haciendo en el barrio, a través del deporte, que empecé a practicar ahí desde los 6 años, que esos fueron como mis primeros grandes amigos que me acompañaron durante mucho tiempo. Te diría, bueno, actualmente sigo teniendo vínculo con ellos, ya hace 20 años que vivo acá, 21 o 22, 23. 23 años. Así que, pero bueno, sí, por un tema de cuidado, digamos, no podíamos contar tal como habían sido las cosas.
Claro. Ahora que decís esto, cuando llegas a Córdoba, entras en el rugby. También escuché después de un tiempo que dijiste que te ayudó mucho en realidad a formarte en valores. Sí. Y hacer un poco también el duelo, si así se quiere, o lo puedes llamar, del tema de tu papá. ¿Qué fue lo que te dio en ese momento el rugby que no te estaba dando la vida o qué te dio que no estabas teniendo para tener ese pensamiento? Es muy difícil, viste, verlo. Son cosas que uno se sorprende también de hecho, cuando vi la entrevista, ya me había olvidado lo que había dicho. Pero en realidad las circunstancias que yo andaba en bicicleta me permitían no bajar a la calle y podía andar por la vereda. Entonces, como vivía a mitad de una cuadra, en la esquina había un almacén y yo daba vueltas infinitamente porque era un niño muy hiperactivo, ¿tá? Y cada vez que pasaba por esa esquina, había una persona ahí que claro, yo tenía un cuerpo así, viste, como morrudito de chico, como un desarrollo medio temprano, quizás. Y entonces esta persona que me dice, anda a jugar al rugby, y me grita una vez, y yo lo miro, no tenía idea de lo que me estaba hablando. Y en esas veces que pasaba, se repetía, viste, la película, y el tipo, anda. Y en un momento ya me empezó a fastidiar, ¿viste? Porque Claro, ¿qué a mí, pasa, ¿viste? ¿no? Ya me di cuenta que era a mí que me decía. Entonces le digo a mi vieja ni idea, y me dice, y bueno, dice, anda, averiguá y anda. Entonces, bueno, como era el almacén al que yo iba a hacer los mandados, en un momento fui y pregunté. Era el hermano el dueño del almacén de este muchacho. Entonces, yo, escuchame, me dicen que hay un rugby, un deporte. Sí, dice. Y ahí supe que el barrio se llama Bajo Palermo y el club se llamaba Palermo Bajo. Antiguamente estaba mismo ahí en el barrio y como todo proceso, digamos, urbanístico que empezó a crecer, se fue vendiendo las partes, digamos, de las canchas y todo, quedó una sede, o sea, en ese momento ya había una sede pequeña y habían hacía poco comprado lejos, como pasó en muchos deportes. Entonces había un ómnibus que salía los sábados de mañana y te llevaba a las prácticas en Barrio Los Bulevares, que era como bastante trasmano. Entonces después de toda esa información le cuento a mi vieja y me dice, bueno, anda y probá. Bueno, ni idea de qué era, yo no practicaba ningún deporte todavía. Entonces aterricé ahí, me encantó, me acuerdo que me encantó lo que se me planteó ahí, y supe que mi entrenador era esa persona. Cuando dije dónde vivía, me dice, en la esquina vive el Negro Jopo. Dice, ese es tu entrenador. ¿Y dónde está? No, hoy no vino. Dice, Entonces cuando vuelvo a pasar con la bici me grita, freno, me acuerdo, enojado, ¿viste? Y le digo, escuchame una cosa, fui a la práctica y vos no estabas. Y creo que le dije, la puta que te parió, no sé. Porque ya estaba molesto, ¿viste? Porque era como... Bueno, ese personaje que tenía 18 años, 19, que estaba estudiando agronomía, 19 tendría el negro ahí, por imposición de sus padres, pero en realidad él era un docente del deporte, ¿viste? De alma, era un tipo que tendría que haber estudiado educación física, que era lo que él quería, pero no lo que sus padres querían. Entonces estudiaba agronomía, pero ejercía su pasión en el deporte que él conocía, porque él había jugado ese deporte de chico, en ese mismo club. Entonces eran sus primeras armas como entrenador. Y bueno, el tipo fue 12 años entrenador nuestro, de mío y de mis amigos, que éramos todos de la vuelta ahí, que nos pasamos todo el día en la calle jugando, en una realidad muy distinta a la que vivimos actualmente, donde realmente la calle era segura. Entonces nuestro espacio de juego era, viste, todo el barrio. Y bueno, entonces me fui como vinculando de una manera natural a un deporte que para mí era lo más hermoso del mundo. Después de grande vos te vas dando cuenta que bueno, que lamentablemente, más allá de la actividad deportiva, algunos pertenecen a ciertas élites, a ciertos estamentos. Ya después cuando lo fui descubriendo más de grande, por ahí esa es la parte que no me gustaba mucho, pero para mí fue lo más normal, y el lugar donde rápidamente yo me convertí de alguna manera en referente. Cuando se eligió capitán, yo era el capitán del equipo. Bueno, son cosas que por ahí uno que ya se ha, digamos, desempeñado mucho tiempo, y de hecho vivo de eso, son como cosas medias intrínsecas, ¿no? O sea, ese que tiene
como las condiciones bueno, que siempre está atento, ¿viste? A lo que pasa en el grupo, que siempre escuchás, si buscas el objetivo, no sé, son como cosas que espontáneamente te salen. Y bueno, y esta persona era un gran motivador, José Garzón, alias el Negro Jopo, una persona de un corazón brutal, asquerosamente competitivo. La única crítica que le hice cuando me recibí de profe. Pero por otro lado generaba una maravilla, ¿no? O sea, yo hoy te digo, qué mal que estuviste, Negro, le decía a él. Éramos una categoría en un club pequeño, éramos la categoría más numerosa. Más de 30 compañeros, de los cuales siempre jugábamos 15. Porque vos querías sostener... Sí, el rendimiento y ganar. Un rendimiento que a nadie le importaba y que los niños teníamos que tener toda la posibilidad de mejorar. Pero la teníamos siempre lo mismo. Sí, ¿no? Es un tema en el deporte ese. Entonces, esa es la crítica, pero lo que hacía el Negro, que era extraordinario, era, antes de entrar a la cancha, el tipo te daba unos discursos que siempre estaban cimentados en la amistad, en compañerismo, los principios que tenía el juego, que es maravilloso porque es bien compatible con la vida, ¿no? O sea, hay como 5 principios del juego que es avanzar, ir hacia adelante, la continuidad, el apoyo, cuando no tenés el móvil, cuando no tenés la pelota, aplicar presión en equipo para recuperarla. Entonces, bueno, él siempre se apoyaba mucho en eso y las arengas siempre tenían que ver con lo humano, ¿viste? Entonces, no sé cómo hacía, pero todos se sentían parte del equipo. Esa era la magia que él tenía, pero de todas maneras siempre jugábamos los mismos. Y yo hace poco le contaba a un chiquilín del club donde trabajo que me preguntaba de mi pasado deportivo. Le digo, mirá, empecé a jugar a los 6 años, hasta los 14 años nunca perdí un partido. Jugábamos todos los domingos, venía mi vieja me decía ahí y ganamos. Otra vez, qué aburrido. Hasta que perdí un partido a los 15. Y era la muerte, ¿entendés? Y la verdad es que esa es la parte que yo lo veo hoy y digo, bueno, pero la magia era cómo el tipo sostenía, ¿no? O sea, no iba en esto de ganar por ganar, sino que lo cimentaba en esta cuestión de lo colectivo, de lo humano, del grupo, del equipo. Pero estaba esa otra pata, ¿viste? Que hay compañeros que no se pudieron desarrollar como deportistas. Claro, sí, se frustran y dejan el deporte muchas pero veces. no lo dejaban, porque estaban ahí, entrenaban, pero jugaban, como dice un técnico con el que trabajé, el Pato Berten, minutos basura. O sea, esto que te ponen al final cuando el partido está resuelto, eso no te forma. Claro. ¿no? O sea, vos tenés que... Al revés, el mensaje es negativo para el Vos tenés que jugador. tener la posibilidad de enfrentarte a la frustración, de querer ser útil para el equipo y capaz que sí, capaz que no. Bueno, todo eso es lo que te termina formando como deportista en cualquier deporte. Pero bueno, esa fue la historia y la verdad que ese contexto del Bajo Palermo, que si bien después de grande supe claramente, digamos, acá es más elitista todavía el rugby porque vos accedés al rugby a través de los colegios, que son los que tienen el rugby. Más allá que la URU viene desde principios del 2000 o hasta antes inclusive, intentando una masificación que no se da, porque se circunscribe más a los espacios, digamos, privados, ¿no? Más allá que hay escuelas públicas que tienen un proyecto. Pero bueno, sigue estando como muy ligado a la élite. Y es una pena porque en realidad, me acuerdo cuando estuve en Australia, es al revés. O sea, el rugby es el deporte popular como es para nosotros el fútbol. Y ver eso, para mí fue extraordinario, porque la verdad es que amo el deporte, pero bueno, ya hace muchísimo tiempo que no lo practico, como te imaginarás. Lamentablemente no se puede jugar ya siendo grande. Claro, no, a media campana no podés. Claro. Es muy físico. Y hay algo que vos decís ahí que me preguntás, y esto del duelo, que a mí me llamó la atención porque fue una reflexión que me salió en el momento. Hace varios años, en Montevideo Cricket, que yo trabajo ahí como profe hace 12 años, me invitan los veteranos a jugar. No, le digo, sí, bueno, y vinieron unos británicos, estaban en el club y en un momento me embalé, pedí una camiseta, me metí a la cancha sin entrenar, sin nada, la gente veterana. Jugué un rato, me raspé un poco, me golpeé, hacía añares que no. Entonces, claro, me voy a bañar cuando llego a mi casa y digo, ¿cómo me gustaba esto? ¿No? O sea, todos los domingos vos terminás un partido donde
tu cuerpo es lo que se usa para detener al otro, Sí, claro. entonces te raspás, te golpeás, y eso es normal. Vas a una práctica de alta intensidad, como en el fútbol, ponele, si jugás el sábado, puede ser el martes, que haces fútbol, bueno, acá haces rugby y te golpeás de nuevo, porque hay contacto explícito. Entonces, como que eso del golpe y el dolor es tan presente. Y uno se acostumbra a eso y lo viví como una normalidad. Entonces, yo en la entrevista, quizás fue por esto que me pasó no hace mucho tiempo, de la conciencia, de decir, ¿cómo es que esto era parte de la normalidad? Y en cierto modo me gustaba, no sé, el baño, cosas. Y ahí me doy cuenta, capaz que ese dolor en el cuerpo, en el físico, ¿no? De alguna manera también debe haber ido ayudando a integrar esta idea de que es tan compleja para un niño, ¿no? De hacer un duelo de alguien que Ramiro lo explica muy bien, ¿no? El pensamiento mágico de un niño. Está desaparecido. Bueno, si está desaparecido, puede volver a aparecer. Puede volver, claro. ¿No? Entonces yo creo que también en ese sentido, quizás este deporte, por esa particularidad, también hizo su trabajo. Te ayudó a digamos. canalizarlo por ahí. Sí. Y Carlos, en esto que decís, ¿en qué momento comenzaste a tomar conciencia realmente de lo que había pasado? Porque eras muy chico, después empezaste a crecer, te fuiste a Córdoba, empezaste a jugar al rugby y todo, y a medida que uno va creciendo, obviamente que va cayendo data, y además, bueno, puede ser dolorosa, que en este caso seguramente lo fue, pero ¿cuándo tomaste esa conciencia? Sí, vos sabés que yo creo que hubo ahí un hecho que cuando Andrés Dunajevich me convoca, porque tiene la idea del documental, que es que él lo vio. Cuando yo empiezo a contarle un poco la historia toda, él tenía una idea de un documental y se le modificó absolutamente después de la charla de café de 2 horas que tuvimos. Y entonces él vio como 3 hitos. Y el primer hito es el taller Julio Cortázar, del año 83. ¿Tá? Yo creo que ese fue el momento en el que yo me di cuenta, esto que también Ramiro explica muy bien en el documental, que es, claro, no soy yo solo, esto no es mi problema, y yo lo tengo que, esconder para que nadie lo sepa, sino que hay otros niños como yo que vivieron lo mismo, diferente, con otras características. Entonces, el poder interactuar con pares donde eso no era, digamos, una cosa fuera de lo normal, fuera de lo común, sino que por el contrario, era la norma en ese espacio. Claro. ¿No? Porque, ¿qué fue el Cortázar? Hubieron espacios en varias provincias de Argentina que se dio, el Taller del Sol en La Plata, en Rosario hubo otro taller, y el Cortázar en Córdoba, y capaz que hay alguno más que no me estoy acordando, pero eso, con inicio de la democracia, hubieron una serie de adultos que dijeron, bueno, tenemos que hacer algo con estos niños que sufrieron la represión en carne propia para ayudarlos de alguna manera a armarse. Entonces surgen estos espacios con la idea de generar un contexto para que estos niños empiecen de nuevo a hacerse de armas como para seguir adelante, que siempre es el objetivo. Entonces, claro, yo ya tenía mis amigos en el barrio. Yo, cuando mi vieja me dice esto de ir al Cortázar, la verdad que yo no quería, pero tampoco nos dio la opción. Nos dijo, vamos a ir, y después que vayas una vez, si no te gusta, ya decidís vos. Entonces, fui ese sábado y realmente pensaba que me iba a encontrar con gente, oscura, que todo iba a estar mal, y en realidad fue todo lo contrario. O sea, llegué a un lugar donde había niños de mi edad y más grandes y más chicos, mucha alegría por todos lados, gente muy amable. Entonces, ya de entrada el lugar era lindo, se iban proponiendo, no me acuerdo realmente las circunstancias de ese primer día. Yo tengo el Cortázar en el cuerpo, evidentemente me gustó, sí recuerdo que yo estaba ahí esperando que alguien me pregunte, como sucedió, che, ¿y a vos qué te pasó? Claro. Me preguntó alguien. Y bueno, y entonces cuento la historia, y lloro, y porque pensaba como que era para eso el espacio, ¿Era la primera vez que contabas la historia y llorabas? ¿O lo habías hecho? No, porque mis amigos de rugby, mis compañeros lo sabían. Claro. Pero bueno, durante mucho tiempo no lo supieron, hasta que lo pude abrir.
Pero bueno, eran contadas con los dedos de la mano quienes realmente sabían, y aparte eran amigos quienes sabían. En cambio, bueno, acá no, yo era un desconocido frente a otros desconocidos en un espacio que se sabía que nos convocaba a hijos con cierta problemática en común. Eso sí, era el dato que teníamos, nada más. Entonces, claro, cuando me preguntan, yo cuento, lloro, coso, y bueno, y eso no generó congoja en los demás, ¿viste? Yo qué sé. Otro contó su historia o no recuerdo bien, pero sí pasé muy bien ese día. Empezaba como a las 2 de la tarde y era hasta las 6, 7 de la tarde. Había desde actividades siempre a través del arte, ¿viste? La pintura, la música, el teatro. Eran como talleres distintos donde iban pasando, se agrupaba por edades. Y nada, el objetivo era que los chiquilines generaran un contexto de juego, claro. ¿viste? Y después lo demás iba sucediendo. O sea, ahí vos te ibas dando cuenta esto de que, bueno, pará, yo no soy el bicho raro, que hay un montón que vivieron lo mismo, y esto de ser parte de un proceso histórico y tener la fortuna de haberlo hecho desde la infancia, ¿no? O sea, poder entender eso desde la niñez, porque mucha gente que no tuvo esa posibilidad. Yo siempre digo que soy una persona afortunada, y a veces hay gente que me mira medio como diciendo, ¿cómo puedo decir eso? Y tengo fundadas razones para decirlo. Bueno, esta es una, ¿no? O sea, tener a mi vieja viva, haberme podido reencontrar gracias a la solidaridad de una persona, que mi vieja siempre haya estado con los pies en la tierra, que nunca haya perdido la cordura, que nos haya mostrado en vida estos valores de la militancia adecuada a cada momento histórico, ¿viste? Y ver esa coherencia. Bueno, mi vieja es obviamente, como verás, tanto para mi hermano como para mí, como para mucha gente, es una persona muy querida, muy respetada, ciertamente admirada también, muy valorada, de las primeras mujeres del movimiento feminista, ¿no? Se iba, hace poco me mandó un mensaje, se iba a los encuentros de mujeres cuando eran menos de 50 y se hacían en Santiago del Estero y se juntaba pedacito por pedacito para estar ahí, ¿viste? Te estoy hablando de los 90, principios de los 90. Así que también fuimos formados con mi hermano con esta idea, ¿no? De que las tareas son de la casa y son de todos, de esta cuestión de la violencia, que también inclusive hasta nos tocó, lamentablemente, en ese momento que te digo del incilio. Uh-huh. Esta persona, Jorge Bertoldo, era una persona de puerta hacia afuera, era una persona muy reconocida porque era quien cuidaba la espalda de Roberto Mario Santucho, que era un referente del PRT en Córdoba. Pero bueno, puertas para adentro era otra persona que tomaba, y cuando se mamaba golpeaba a mi vieja. Nosotros presenciamos eso. Entonces voy a decir, con todo lo que vivió Yolanda, después termina y amenazaba con entregarla. De ese vínculo sale mi hermano más chico, Santiago, uh-huh. Era un poco lo que te contaba. Sí. O sea que también nos tocó, vos decís, sí sabré de lo compleja que es la problemática de la violencia intrafamiliar, que mi vieja con sus valores, con toda su historia, terminó cayendo en esa historia y por suerte pudimos salir. De nuevo, inicio de la democracia, una amiga, un alma solidaria, le ofrece su casa, logramos salir y aparece el taller y fue un lugar de rescate. Y bueno, y de nuevo, a rearmarse y en todo ese periplo, Yolanda siempre íntegra, ¿entendés? Irradiando amor, o sea, nunca nos faltó, diciendo lo más importante de lo que ustedes elijan y quieran hacer, más allá de lo que nosotros elegimos. O sea, por ahí Ramiro y Martín no tuvieron esa, ¿entendés? Sí, sí, lo entiendo. Y hace poco Ramiro me dice esto de, yo me acuerdo, viste, a vos cuando alguien te da un consejo, vos te lo acordás, pero el que dio el consejo capaz que se olvidó que lo hizo. Bueno, hace poco Ramiro me reveló eso, que hubo un momento donde estábamos juntos y andábamos por las sierras de Córdoba y le hicieron, en realidad fue el momento donde le ofrecieron que el tipo fuera
el abogado del movimiento campesino fundante, ¿no?, en Córdoba, que venía de replicar lo que era el MOCASE, el movimiento campesino en Santiago del Estero. Y de estar muy bien, tomando mate, coso, a una instancia, pizarra, coso, digo, la mierda. Entonces en un momento nos vamos para afuera, que él se prende un cigarrillo, y le digo, Ramiro, ¿sos consciente que esto tenés que definirte si realmente esto es parte de tu elección o esto es parte de tu mochila y por eso vas a elegirlo? Es importante que lo tengas claro. Bueno, y él me dijo eso, que se acordaba mucho, yo me había olvidado de ese hecho, y bueno, ahí él arranca todo un periplo de ser el abogado de ese movimiento campesino, que estuvo años laburando y militando en eso, y por supuesto que fue una elección de él. Pero digamos, yo con mi hermano siempre tuvimos esa Yolanda que nos decía, miren que esto es, ustedes tienen que elegir lo que los haga feliz, ¿no? O sea, nos liberó de ese peso, más allá que cada uno va haciendo su recorrido y sus elecciones, ¿no? Y está impecable. Y el documental, para ella, que ya no andaba con muchas ganas de seguir en este plano, fue como, viste, una caricia al alma, divino. Estuvo acá en Montevideo, vino, ¿sí? Chocha. Así que, y ahora se va a pasar el documental el 30 de agosto, ya cumple el 28 los 80, en La Plata. Ya conseguimos el Coliseo Podestá, que es como el Solís de acá, digamos, por suerte, así que bueno, le vamos a festejar los 80. Divino, la verdad, espectacular. Qué lindo. Una cra, la verdad, todo lo que contás. Tenés eso que decías antes, que decís que como que tenés una vida que estás orgulloso, que sos feliz y que la gente te mira. Con todo lo que decís, tenés todo el derecho de decirlo porque tiene todo el sentido. Eso que decías del taller Julio Cortázar, obviamente que eso fue por muchos años. Después eso que decías que había como actividades de teatro, puede ser que una ganó un concurso y por eso sale un campamento muy recordado y muy fuerte también, que fue un antes y un después, ¿no? Ahí va, sí. En realidad es... yo no quiero spoilear todo lo que pasa en el documental, pero bueno, hay una, así como a mí me pasó con el deporte, mi hermano, que es actor y es músico, y que era una persona antes del taller como muy para adentro, muy introvertida, él encuentra en el teatro, que era el taller de teatro, como, viste, el lugar para expresar, para decir es por acá, viste, mi vida es por acá, y encuentra la vocación. El tema es que, bueno, el Cortázar va transitando hasta el año 90 y creo que fines de los 80, y en un momento deja de funcionar con puertas adentro con niños, digamos, que ya éramos jóvenes nosotros, adolescentes algunos, ya jóvenes otros, y entonces sigue con una labor más de los talleristas, pero ya no con niños. Pasan unos años y en el año 95, un año de mucha síntesis, de cuestiones políticas puntuales, de menemismo, de leyes muy corruptas como la obediencia de vida, el punto final, o sea, un contexto muy complejo, y nosotros ya jóvenes, ya sin el taller, ¿sí? Nos convoca Roger Becerra, que era el que había fundado el taller, a los jóvenes, para contarnos algo. Entonces, bueno, acudimos 5, creo, pocos, muy pocos, de un grupo de casi 30 o más. Entonces nos cuenta que había habido un evento en Francia donde se nucleaban, digamos, proyectos de derechos humanos en el mundo, y ellos fueron con la propuesta del Cortázar y ganaron un premio por su labor, ¿no? Y ese premio era un premio económico. Entonces dice, bueno, tengo esto, no sé qué hago con esto, se me ocurrió convocarlos a ustedes y que me ayuden a pensar. Y entonces ahí surge la idea de por qué no hacemos un campamento y invitamos a todos los que hoy no están acá y capaz que pensamos juntos en ese campamento. Y le encantó a Roger. Entonces, como te digo, en ese momento, que era un momento de mucha síntesis, hacía muy poco, Adolfo Silingo, un ex represor, Horacio Berbisky lo había entrevistado, y era un periodista de investigación, lo había entrevistado y había sido el tipo que había roto, digamos, el pacto de silencio. Sí. Y yo pensaba que había sido en este programa de Estados Unidos 60 minutos, pero después supe que en realidad primero Horacio Berbisky le había hecho una nota
¿tá? Pero lo que cobró mucha más relevancia fue la Pero presencia de él en vivo en ese programa en el año 95. Donde, nada, él está hablando con el conductor del programa, un programa muy visto en el mundo, y va contando sobre los vuelos de la muerte. O sea, el tipo le va preguntando y él explica el procedimiento así, a lo bestia, sin ningún tipo de maquillaje. Y bueno, y eso había ocurrido ahí. Entonces, la mamá de un amigo que jugaba al rugby conmigo, que su compañero había sido fusilado, me convoca para ir a un programa en la tele en respuesta a estos dichos de Silingo. Y dice, pensé en vos y tu hermano y que vayan Agustín y Tomás, o sea, sus 2 hijos, y hay un Fresneda que te va a llamar por teléfono, Ramiro Fresneda. Y sí, le digo, la negrita era como mi vieja, yo no le podía decir que no. O sea, no me pregunté si quería o no quería, le dije sí. Entonces, bueno, fuimos a ese programa, año 95, en respuesta, y era como la primera vez que hijos de padres desaparecidos estaban ante las cámaras. Y bueno, eso es parte del archivo que recopila esta gente del documental también. Y es increíble cómo encontraron eso. Y a su vez, hacía poco que mi vieja estaba, hace un año y poquito, había retomado la Facultad de Arquitectura en La Plata. O sea, ella se conoce con mi viejo en La Plata, ahí aparece Nuevo Yolanda, ¿no? Con su impronta de no parar. Estaba trabajando hace unos años en Córdoba como unas mujeres feministas financiadas con guita que venía de Alemania. Entonces dirigía las obras, pero no podía firmar porque no era arquitecta, no, faltaban 3 materias. Y se conoció con mi viejo, ambos estudiantes de arquitectura en La Plata. Ese es el lugar donde se conoce. Entonces, claro, le dicen, Yolanda, pero estaría bueno que termines arquitectura para poder firmar los planos. Si no querés que te consigamos una beca. No, dice mi vieja. Y nos cuenta. Y con mi hermano, pero dale. Y ese año no, pero al año siguiente, que creo que fue en el 94, vuelve y su llegada a La Plata, o sea, muchos la creían desaparecida también a ella. Entonces había un monumento ahí que era una placa que recordaba a los desaparecidos estudiantes de arquitectura de la anterior dictadura, pero no había nada de la última. Entonces su presencia moviliza a tal punto que empiezan a armar como una red de exalumnos con la misiva de hagamos algo con la última dictadura, pero no queremos una placa que los recuerde. O sea, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, lo nuestro es la arquitectura, en el corazón del patio de la facultad, construir algo que los recuerde, pero que sea algo vivo y que nuclee a las presentes y futuras generaciones, donde estén nuestros compañeros. Entonces se hace un concurso arquitectónico, que eso fue un hecho también que se dio en el 95, previo a pero días antes que Roger nos convoque. Y nos conocemos unos 30 hijos, porque el objetivo era que nos conociéramos. Entonces, acá, mirá, el hijo de fulano, papá. Y todo eso que yo me había preguntado en la adolescencia, che, ¿cómo habrán sido los 70, esa época y todo? Lo vi ahí. Porque eran gente que se había exiliado y que no había vuelto más, había vuelto a traer eran más de 200 proyectos que llegaron de distintas partes del mundo, gente que los traía personalmente, se encontraron militantes y compañeros de... Y entonces los patios, ¿viste? Los pasillos de la facultad eran una locura, ¿viste? Era como ver eso que yo tantas veces me había preguntado, ¿no? Y a su vez te dabas vuelta y te presentaban, él es el hijo de fulano. Y de golpe nos vimos gente de más o menos la misma edad. Y ahí nos dimos cuenta con Pablo de lo que había sido para nosotros la fortuna del Cortázar. Porque teníamos un bagaje, una preparación, digamos, emocional, como para afrontar eso y disfrutarlo. Los otros era la primera vez, claro, como yo estuve a los 10 años en el Cortázar, claro, muy movilizados. Era la facultad de sus padres, era un montón, ¿viste? Y al final de eso, me acuerdo que había estado Osvaldo Bayer, fue una movida muy grande. Víctor Heredia terminó cantando. Bueno, nos hacen subir al escenario a todos los hijos, que éramos como 30, o más, menos. Y dice, bueno, y queremos que digan unas palabras los hijos, ¿viste? Está todo así. Y ponen un micrófono, y bueno, y a mí me salió a agarrar el micrófono y contar la experiencia del Cortázar, que era lo que me permitía a mí hoy me daba cuenta del valor que había tenido esa obra. Y bueno, y después se empezaron a soltar, y bueno, hay un video de eso, hermoso, de las palabras de los compañeros. Entonces estaban esos 30 ahí, entonces le digo a Roger, mirá, está esto que pasó en arquitectura, ¿por qué no los invitamos? Entonces fueron un campamento de 60 personas,
en un momento de mucha efervescencia, por esto que te digo, un contexto político delicado, nosotros jóvenes con muchas ganas de decir cosas y con herramientas aprendidas en el Cortázar, porque ahí no había talleristas, nada, y nada, imagínate, te encontrás con otro joven y empezás a decir, che, loco, esto está mal, tenemos que hacer algo, y así empezó. Y de eso terminamos armando comisiones y se termina formando hijos, espontáneamente. Que es Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Exacto. Es increíble, cuando miraba esa parte me llamó mucho la atención cómo cuando empiezan a hablar de a uno, los testimonios, lo que hablábamos un poco hoy al principio, de cómo cada uno registra o vive las cosas distinto. Había algunos que decían que entendían, pero que no querían seguir en la lucha. Otros Exacto. que decían que sí, que necesitaban hacerlo, o sea, pero estuvo buenísimo cómo se pudieron expresar de a uno. Los procesos personales. O sea, esa parte del documental estuvo muy buena. Sí. En términos de reparación, ¿qué papel tuvo el juicio contra los represores? Y bueno, ese fue el momento donde uno sintió que la justicia empezaba como a jugar su papel, porque eso implica que el Estado reconoce que hubo un terrorismo de Estado. Por tanto, se usaron todos los estamentos del Estado para reprimir, para desaparecer, para torturar. Entonces luego vinieron las leyes reparatorias, que más allá de lo económico, que sí, que fue importante, toda la parte simbólica, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia. Yo siempre uso el ejemplo de lo que pasó acá en Uruguay, ¿no? Es decir, estas 13 personas que estuvieron tanto tiempo en esas condiciones inhumanas, pero que en definitiva siguieron con vida, ¿no? Una de esas personas nos presidió, ¿no? O sea, si hubiese seguido el mismo destino de tantos desaparecidos que no tuvieron la posibilidad de enfrentarse a un juicio, como decía Ramiro, sea cual fuere la actitud de nuestros padres, no tuvieron derecho a un juicio, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que los juicios de lesa humanidad y los juicios a la Junta, bueno, fueron para nosotros como el momento, sí, más importante desde el punto de vista simbólico, ¿no? Del reconocimiento de la existencia del terrorismo de Estado. Fue fuerte igual, cuando Sí. se veían los testimonios ahí, un momento fuerte, me imagino, para Sí, ustedes muy también fuerte. vivirlo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pensás hoy, Carlos, cuando mirás para atrás? Y cuando miro para atrás es un poco lo que te digo. Lo primero que digo es qué suerte. Qué suerte que tuve, qué suerte que sigo teniendo, ¿no? Creo que, bueno, por ahí hace poco escuchaba esto de, no me acuerdo quién lo dijo, un compañero de la vuelta, en el deporte, ¿no? Esto que es, en el deporte o se gana o se aprende, ¿no? Bueno, en la vida, lo que no te gratifica, o sea, todas esas partes que tienen que ver más con el dolor, con situaciones duras, cuando las transitas y lográs transmutar eso, y bueno, te fortalece, también resignificás un montón el hecho de estar vivo, de poder seguir eligiendo libremente. Pero yo cuando digo que soy un afortunado, voy a ser bien concreto en esto. O sea, para mí, si bien fue terrible, nunca nos faltó el afecto. Esa es la diferencia. Para mí terrible es un niño que es violentado siendo niño y es muy difícil salir de eso, o sea, por su propia familia, ¿no? Para mí esos son como caminos casi sin retorno. Hay gente que logra con muchísimo trabajo transmutar eso, pero realmente eso creo que es de las cosas, viste, que yo me imagino como más terrible, ¿no? O sea, vos sos un niño y lo único que necesitas para seguir, para desarrollarte es afecto. Y a nosotros nunca nos faltó eso. O sea, mi vieja en un momento, y bueno, cumplió esas dos funciones, la familia estuvo siempre presente, del lado de mi vieja, del lado de mi viejo también, después se fueron generando vínculos muy fuertes con los primos, y bueno, somos una familia que tiene, como habrás visto, una gran fortaleza. Yo creo que las cosas que te llegan, a veces te llegan porque
es como que tenés las herramientas como para poder hacer frente a eso, ¿viste? Eso es como un aprendizaje de, a veces, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? El hecho es que me está tocando esto. Entonces, vamos siempre la misma, lo que aprendí de mi vieja. O sea, siempre para adelante, siempre hay una salida, siempre se puede. Pero ojo, lo puedo decir porque nunca me faltó el cariño. Claro. Me parece que esa es la diferencia que hace posible que las cosas sucedan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, clarísimo el mensaje, no hay mucho que aportar ahí. ¿Qué te gustaría que nunca nadie olvide? Bueno, mirá, breve, voy a este contacto de WhatsApp que me llega hace como 2 años, Andrés Donayevich. Hola Carlitos, yo soy... Y hace toda una introducción, que jugaba en tu club, 3 años más chico, y soy documentalista. Y digo, uy, no, viene otra vez por ahí. Entonces inicialmente le digo, mirá Andrés, ya es como que hubo una serie de cosas previas que estuvieron muy bien, me doy cuenta que soy llamado a documentar, lo asumo con orgullo y entrego el testimonio, pero me parece como que ya estuvo bien. Esta es la primera sensación que me genera tu pedido, ¿viste? Pero bueno, nos encontremos a charlar y vemos de qué va. Y vos sabés que cuando él me dice que en realidad lo que él quiere es llegar a la gente joven, pasar la frontera de los derechos humanos, que no nos sigamos contando la historia a los que ya la conocemos. Entonces yo digo, eso está bueno. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque no se puede olvidar la tragedia, porque no se puede volver a caer, como decía Martín, en el absurdo de la tragedia, porque el dolor que tenemos que transitar como sociedad es muy grande, ya ves que no cierra, las heridas todavía no cierran, se están muriendo las madres, se están muriendo se han muerto las abuelas, sin saber dónde están los restos de sus nietos, de sus hijos, o dónde están sus nietos concretamente, sin conocerlos. Y realmente es un proceso, ¿viste? De un dolor tan grande y no podemos volver a caer en eso. La democracia puede ser imperfecta, puede tener un montón de cosas que no nos gusten, se ven cosas que son absolutamente injustas, siguen ocurriendo, pero creo que es la forma en el mundo que tenemos de ejercer nuestras libertades y de tener dentro de ese marco, poder intentar transformar lo que uno considere que es válido, ¿no? Buscar ese cambio. Pero lo otro no podemos volver. Y bueno, y el pueblo que olvida lo que vivió, lamentablemente está condenado a repetirlo. Entonces creo que eso fue lo que nos motivó a los 4, porque lo hemos ido reflexionando a esta edad, la que tenemos, decir, bueno, hay que volver a dar testimonio. Pensamos que ya no era necesario, porque el juicio de la Junta, y bueno, fíjate lo que está pasando en Argentina hoy. O sea, hay una corriente negacionista muy grande, se vuelve a poner en tela de juicio lo que ya estaba laudado, y entonces la conclusión a la que llegamos es que nunca es suficiente, pero que quizás el documental, lo que nosotros no sabíamos, pero lo que terminó sucediendo, es que es una forma diferente, me parece, de intentar contar algo que ya se sabe, y nos pareció muy original, muy humano, algo que está realmente muy bien hecho y que está generando una repercusión muy interesante de las cosas que van volviendo, de la gente que lo ve y bueno, para mí ha significado conectarme con la gente de Uruguay de derechos humanos que no estaba vinculado. La verdad que eso es un regalo también, gente muy hermosa. Así que, bueno, no podemos olvidar, volviendo a lo que me preguntabas, el absurdo de lo trágico, ¿no? Porque nos va a conducir a repetirlo y eso no lo podemos permitir. Esto que me decías de lo que está pasando en Argentina y eso, ¿qué te genera a vos ver que en muchas cosas de derechos humanos se está retrocediendo? ¿Qué te genera eso? Mirá, yo tengo ahí grabado el día que asumió, el día que supimos que ganaba. Estaba en la Rambla con Claudia y Emilia y Julián, con mi familia. Estábamos ahí en la Rambla, en la parte donde están los pescadores, ahí en la aduana.
mirando el agua, y yo digo, bueno, empieza una etapa donde nos va a gobernar el absurdo. O sea, y realmente. Es una situación muy triste, de una tristeza muy grande, muy profunda. Los valores que se promueven, la descalificación, es aberrante, la verdad, es vergonzoso, me da mucha vergüenza como argentino que soy, lo que sucede, la intolerancia, quizás desde acá, desde este lugar que siempre todo llega un poco más tarde, ¿no? Ahora que ya hace un tiempo que vivo acá lo tengo más o menos claro, me animo a decir que más o menos funciona así. No sentencio nada, pero todo llega un poco más tarde. Ojalá que nos sirva para, en este caso, para darnos cuenta que por más que haya un opositor político del otro lado, hay maneras que tenemos que seguir cuidando. No podemos decir son todos iguales, porque ese tipo de discursos llevan al descrédito de la democracia. Yo sé que son muy diferentes en algunos puntos, somos muy distintos, los procesos políticos han sido diferentes. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Estemos atentos quizás a no perder esa forma democrática de ejercer, digamos, el derecho y lo que uno siente que es lo que lo mueve y está muy bien, y la pasión, pero sin perder de vista que ese opositor político no es más que eso, ¿no? Es una persona que piensa diferente a mí, pero bueno, no es un enemigo. Entonces, si perdemos de vista eso y bueno, entramos en locas pasiones y bueno, y empieza a pasar un poco esto, ¿no? O sea, yo me pregunto cómo es difícil entender cómo se llegó al punto que se llegó. Ya sabemos que es parte de un experimento, que esto no es simplemente que ocurre, es parte de algo que está sucediendo en el mundo, la ultraderecha o sea, todo eso lo sabemos, ¿no? Es que pero qué locura, ¿no? Sí, locura, es una locura porque en realidad, como decís vos, que haya gente que promueva eso está bien. El tema es que el que lo vota es uno, son las personas. Entonces es como que ahí es donde está el ruido, ¿viste? Te lo quería consultar porque justamente, como lo trajiste a la mesa, vamos un poquito a vos hoy y después volvemos y cerramos. ¿Te gusta el arte? ¿Sos murguista? Sé que estás en eso. Sí, decirlo con propiedad. Está muy bien, soy murguista. Claro que sí. Bueno, ¿qué encontraste ahí también que te llena y que te hace bien? Mirá, en realidad, yo digo, después de mucho tiempo me di cuenta que Pablo, mi hermano Pablo, que además de hermano es un ídolo que siempre tuve. Qué lindo. Siempre lo tuve como referencia. Y bueno, soy el hincha número uno de siempre, de su primera obra de teatro y de acompañarlo y demás, ¿no? Y bueno, en algún momento con Ramiro decíamos que somos los Salieris de Pablo, empezamos a tocar las canciones que tocaba él, y bueno, y él en su grupo de teatro callejero, 80 y poquito, allá en Córdoba, una compañera del grupo inicia un vínculo con un uruguayo. Entonces ellos hacían teatro en la calle, y este loco venía del palo del carnaval, entonces nosotros no teníamos idea de nada, imagínate. Pero para él era común toda la parte del humorismo, o sea, la parte de cómo se musicaliza la humorada. Entonces lo que el Pico empezó a hacer, a la obra que ellos tenían, le empezó a poner música. Y estos piraron, no podían creer. Claro. Les embelleció la propuesta. Y a partir de ahí a Pablo le empieza a llegar la música uruguaya a través del Pico. Y después a través de él nos empieza a llegar a nosotros, cosas de Cabrera, de los Olimareños, del Zabalero. Entonces empezamos como quien no quiere la cosa, bueno, más toda la literatura que ya consumíamos, de Galeano, de Benedetti. En un momento dijimos, bueno, tenemos que ir a conocer, y fue en el año 98, con Ramiro y su primo, vinimos. Y justo una semana antes, Martín, su hermano, también andaba por acá con otras dos personas, como una semana antes que nosotros íbamos llegando y ellos ya se estaban yendo de donde nosotros llegamos. O sea que te diría que en el año 98 se dio pero después de mucho tiempo reconocí que Pablo me fue dejando piedritas, diciendo es por acá, ¿viste? Por acá, por acá. Y claro, cuando vine no tenía muy clara, como muchos argentinos, de cuál era la diferencia entre la murga y el candombe. Nos llegaba a través de la murga Canción de Jaime. Estamos hablando de los 80, ¿no? Principios mediados, quizá.
Y bueno, y en ese viaje en el 98, recuerdo este contexto, rejas, la gente había empezado a poner rejas enfermizamente, los miedos, no salgas, cosas, y nosotros éramos jóvenes, y un domingo no había nada para hacer en Córdoba, entonces decíamos, che, pero ¿cómo puede ser? Estábamos buscando algo, no sabíamos qué. Llegamos a Uruguay en ese contexto, Rambla portuaria, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tomar unos mates, vamos a ver el atardecer al puerto, y un muchacho que estaba de Mameluco nos ve, nos escucha, y nos dice, cordobeses, vengan para acá. Dice, ¿qué andan haciendo? No, porque nos gusta la música, la murga. ¿Le gusta la murga? Dice, bueno, están, espérenme acá que los llevo a conocer. Terminamos durmiendo en la casa del tipo, nos llevó a su casa, ¿está? En La Unión, con su bebita recién nacida y su compañera, una casita muy humilde, nos tiró un colchón. Digo, así nos recibió Uruguay. Y nos regaló un libro de Galeano, el libro de los abrazos, y nos dio el mejor consejo. Dijo, yo si fuera ustedes, tienen que la primera noche es en el Cabo Polonio, pues el lugar es único en el mundo, dijo él. Y tiene razón. Y después, ya esto es un consejo mío, vayan a Balizas, que le queda al lado, pueden ir caminando, pueden ir corriendo, pueden ir lo que quieran. Y después vayan a donde quieran, que va a estar bien. Y le hicimos caso al tipo, o sea, al pie de la letra. Primera noche ahí, y andábamos con una guitarra y tocábamos esta música, y nos enganchamos con una banda de gente de Parque del Plata, nos hicimos muy amigos, anduvimos con ellos, y ellos eran rockeros, ¿viste? Del palo del rock. Y decían, pero loco, ¿cómo pueden saber cosas de los olimareños, del sabalero, que nosotros no sabemos? Cantábamos eso, ellos rock, y en un momento, la primera tarde, estábamos ahí, y salen corriendo, ¿viste? Tardecita, la llamada, y nosotros salimos atrás, recién llegábamos a Baliza, ¿viste? Por primera vez veíamos esa callecita hermosa y de golpe hacemos así, vienen 7 tambores, que para mí era una multitud, era como, no entendía nada, ¿viste? Digo, vemos así, las chiquilinas bailando, las veteranas, todo, ¿viste? Fiesta, alegría, cosas, llegan, terminan en el fuego, ¿viste? Ahí en la Plaza de los Artesanos, todo por primera vez, imagínate. Sí, claro. Y entonces, alegría. Y nos miramos y dijimos, el candombe es el camino. Es la frase que Richard me tatuó en mi regalo de 50, un cuadro hermoso que puso. Y vaya si lo habrá sido. Y a partir de ahí, bueno, la murga vino, fue el conocimiento y la maravilla bueno, tenía en mi corazón a la falta y resto, porque mi compañera Claudia era hincha fanática. Pero como yo no tenía ese sesgo, me permitía disfrutar de los estilos y la verdad que me gustaban muchos y desde el 2002 que vivo acá, soy un carnavalero más. Qué lindo. Fanático, y recién hace 3 años me animé a tomar un taller y bueno, y ahora sí, soy murguista. Ahora soy murguista. Sí. Qué lindo. Y también tocás, ¿no? ¿Tocás en la Roma? ¿Estás tocando o ya? Sí, ahora hace un tiempito que no voy, pero se generó un vínculo porque en el 2001 creamos una cuerda sin querer en Córdoba, ¿no? Esta gente de Parque del Plata nos dice, nos separamos el 14 de enero, el 15 de enero. Dice, bueno, los esperamos el 1 de febrero en Parque del Plata, pero ustedes se van a enamorar de las chiquilinas, no van ahí. Yo conocí a mi compañera actual ahí. No, vamos a estar ahí. Y el 1 de febrero estuvimos ahí en Parque del Plata y los tipos nos esperaron. Que para mí era estar en la película de E.T., ¿viste? Todas bicicletas y un auto que tenía una silueta redonda, cuerda de tambores, porque habíamos roto tanto las pelotas con los tambores. Los tipos nos mostraron una cuerda por primera vez, nos regalaron un cuadernillo de unas clases del percusionista del Sabalero, Ferreira, que ellos tomaban en la Intendencia de Montevideo. Y en el 2001 compramos la primera cuerda y con eso aprendimos a tocar los tambores. O sea, con ese código escrito del chico de Cuarein, imagínate, sin la escucha de la infancia, ¿no? Muy artesanalmente, hasta que llegaron, por suerte, músicos que sabían un poco más. Y bueno, y ahí se creó Los Duendes del Parque en el 2001, que hoy es una comparsa que tiene 25 años, está cumpliendo 25 años. Y bueno, hemos tenido ese atrevimiento, con mucho respeto, de tomar algo prestado tan hermoso. Y bueno, siempre rescato eso, que lo hicimos con el mayor de los respetos y estudiando y tratando de informarnos de qué era lo que teníamos entre manos, ¿no? Pero sí, así fue la cosa. Qué lindo, qué lindo. O sea que Uruguay te recibió bien.
Muy hermosamente. bien. Sí, por eso yo digo que no soy, yo soy ambiceleste. Es bueno. Le guste al que le guste. No, pero vos en fútbol, loco, ¿qué querés que te diga? Encima del 2014, agarré esa selección. Claro. Y me pasaba todo lo contrario con esa de Argentina en ese momento. ¿Entendés? Que digo, están de crastos, loco. Y nada, ¿viste? Me dice muy hincha. Sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Voy a entrar con las últimas dos, Carlos. Obviamente que es un placer enorme compartir esta charla con vos. Gracias por tu testimonio. Lamento mucho lo ocurrido, pero con lo que vos decís también me queda claro que no tengo que lamentar, sino, bueno, por lo que decís. Te quiero, algo que como termina el documental, Ramiro dice, nuestra venganza es ser felices. ¿Compartís eso? Totalmente. Sí, totalmente. Sí, fue lo primero que escuchó Andrés y le rompió la cabeza. Fue la primera entrevista que hizo, la de Ramiro. Sí, absolutamente. Sé que lo dijo. Ramiro es un tipo de una formación política muy, muy grande. Y él sabía que en el momento que lo estaba diciendo le iban a pegar por algunos organismos de derechos humanos por lo naif de la frase. Él sabía en el momento que lo estaba diciendo. Pero yo que lo conozco hace tanto tiempo, yo sé que lo representa, ¿tá? Y que es que realmente ninguno de nosotros cuatro nunca fomentó el odio. Y como te digo, quizás porque tuvimos esa fortuna de que no nos falte el afecto, su tía Mirta, que yo estuve 2 años estudiando en Catamarca, viviendo ahí, es como mi madre, es como Yolanda, es una Yolanda de turno. Bueno, es un poco fue la que los, y Eduardo también su compañero, ¿no? Y sus 4 hijos, que fueron como sus hermanos, 5, no 4. Y nada, y es así, o sea, realmente nunca hubo bronca, sí, por supuesto, y ya te digo, en el 95, en un momento mi hermano dice, porque es así, dijeron los Fresneda, vamos a estudiar abogacía, nos vamos a recibir y lo vamos a meter en cana, y lo hicieron, qué hermoso, dice mi hermano, pero aún en eso, porque es hermoso, porque es poético, ¿entendés? Sí, porque obvio. vos lo ves y decís, todo eso sucedió. Yo estaba con Martín cuando estaba estudiando abogacía, no teníamos un mango, queríamos ir al centro y no teníamos en qué ir, y una cajita de vino, y me acuerdo que me contaba 100 años de soledad. ¿Viste? Este tipo terminó siendo secretario de Derechos Humanos de Cristina y terminó 10 años en los juicios de lesa humanidad metiéndolos en cana. ¿Entendés? Pero con la ley, no con... Sí, claro. Y sí, comparto 100% esa frase. Qué tremendo, eso que decís, sí, justo lo hablaba hoy antes de entrar de eso, ¿no? De cómo la ambición de decir, voy a estudiar abogacía y los voy a meter en cana. Y sucedió, eso de ser... Y también cómo él cuenta y cómo se quiebra cuando termina el juicio, que dice, como que ahí fue que descomprimió, ¿no? Estaba muy enfocado. Debe ser muy fuerte también, esa Carlos. es la frase que a mí más me pega maravillosamente, que es lo que Martín dice. Porque vos decís, al fin de cuentas, dice, hicimos todo para que no se le olvide, que sepan que hicimos hasta lo imposible. Dice, pero al fin de cuentas se trata de seres humanos exterminando seres humanos. Y ahí es donde me pregunto como sociedad qué nos pasó. Totalmente. Y esa es la respuesta a lo que vos me decís. ¿Qué es lo que no hay que olvidar? Bueno, si el documental sirve para aportar un granito a esa memoria, y quizás contado desde un lugar, desde un ángulo un poquito distinto, ¿no? De lo que se suele narrar o cómo se lo suele contar, bueno, buenísimo. Pero realmente a mí esa es la reflexión que me cala más hondo, porque sí, es lo que en definitiva uno se pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasó? Totalmente. Gracias nuevamente, Carlos. De verdad, un placer. Y te hago la última. A vos, ¿qué te salva la cabeza? ¿Qué me salva la cabeza? Sí. Y bueno, y vuelvo a la trillada palabra que es el amor. Es lo que nos salva. Siempre. Tengo una familia. Vos hablás de que jugás al fútbol. Bueno, tengo un sobrino que fue futbolista, Emiliano Albín. Mirá. Sí, un sobrino de los tantos muy queridos. La familia de mi compañera de Claudia es una familia bellísima, bellísima, y son mi sostén acá. Son Nelly, que es un personaje, la suegra, que la adoro con mi corazón, y bueno, y esas 4 hermanas con sus hijos, que son todos únicos, y
Bueno, Emiliano es uno simplemente, pero hay otros. Y bueno, y la verdad que eso es la amalgama, ¿viste? De lo que le da sentido a todo. Yo creo que eso es lo que te salva, siempre. Carlos, muchas gracias. Vamos arriba.